tal o cual cosa, pero cuando tú no haces esa, digamos, esa defensa objetiva a tu moral, a tu dignidad, porque se supone que la Constitución te da a ti el derecho de presunción de inocencia de cualquier acusación, a menos que sea demostrada con prueba. Sin embargo, si tú no haces eso, tú estás dando espacio a la duda. Lo que ha dicho el doctor Fernández es que él se siente orgulloso y lo, vamos a decir, honrado porque el grupo internacional de narcotráfico, esa clase, pues está arremetiendo contra él, y él asume que fue porque él hizo una férrea lucha contra el narcotráfico, dice él. Ahora bien, desde el punto de vista personal, yo entiendo que eso que ha pasado nada más que un conflicto entre narcotraficantes. Leonel Fernández, el doctor Fadul, Ernesto Fadul, se ha venido diciendo desde hace más 3, 4 años, haciendo publicaciones muy ácidas, muy agudas, muy incisivas, respecto de Leonel Fernández y su vínculo con el narcotráfico. Quizás muchas personas vio a este hombre como una persona, vamos a decir, un poco chiflado por la forma tan coloquial que él expresa su juicio. Con los Fadul son así. Pero resulta que eso iba a decir, doña Rosita Fadul, que fue ministro de Balaguer, no se excluía de esa actitud. Y tampoco el que está en el gobierno actual, el Monchi Fadul, entiendo que es una conducta, pero lo que dice este señor, Ernesto Fadul, ha venido a ser cierto. Primero, hay muchísimos antecedentes. Por ejemplo, está Arturo El Tiempo Márquez, está Figueroa Agosto, y ahora el caso de Quirino. 3 elementos, vamos a decir, capos de la droga, famosos nacional e internacionalmente, que han tenido vínculos con Leonel Fernández, a los cuales él ha recibido algún tipo de prebenda. Entonces, yo creo que esto es un conflicto de narcotraficantes, porque involucra a 2 personas, en este caso Leonel Fernández y Quirino. Quirino es lo que está reclamando una actitud que es una conducta, si se quiere, sacerdotal en la mafia de la droga. Dado que la droga no puede irse a los juicios ni a los tribunales a defender sus posiciones, lo único que allí prima es la palabra de los involucrados. En este caso... Y la bala a veces. Sí, porque el que no tiene palabras recibe balas. Entonces, Quirino piensa que Leonel Fernández es un capo con experiencia, y ha hecho un trato con él de palabra, como se hace entre capos, pero resulta que Leonel Fernández lo traiciona. Entonces, en el mundo de la droga, Leonel Fernández hubiera sido objeto de un asesinato, aparece trozado en trozos, o sea, descuartizado en una bolsa, porque falló a un acuerdo de palabra entre narcotraficantes. Realmente, eso es lo que yo veo como ciudadano común. Entonces, ¿usted cree que se puede llevar a la pantalla gigante, al cine, el tema Leonel Quirino, al estilo Al Pacino, la mafia italiana? Eso sería una obra maestra, un bestseller, si se escribe como libro, si se lleva al cine, es una obra maestra. Yo creo que sí, porque entonces, mira tú qué calidad. Hay un amigo de Reyes que está escribiendo una novela. ¿Qué características? ¿Usted se acuerda de la novela La Búsqueda? Sí, bueno. Sí, me acuerdo de eso. Oiga esto, hay que tomar en cuenta esto. Este señor es una persona realmente inteligente, me refiero a Leonel Fernández, una persona inteligente que maneja, vamos a decir, la oratoria magistralmente, es envidiable. Sin embargo, el sofisma, su eufemismo, no le ha valido de mucho en esta situación, porque ha tratado de desviar la atención de respecto de estas acusaciones, pero la mayoría de las opiniones nacionales e internacionales es que él debe hacer una defensa frontal a estas acusaciones, que no son aventureras, que es de un hombre que ha purgado pena bajo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y eso implica que él tuvo que dar datos de sus vínculos a la persona con la que se habían vinculado con él en su tiempo, cuando él era un capo activo. Ese es un elemento importante. ¿Por qué la justicia en cualquier parte del mundo llega a un acuerdo con un delincuente? Para que le ofrezca información de una red, de una mafia. Y aquí se llegó a un acuerdo con Sobeida Félix y con la otra Nin, las 2 esposas de Figueroa Agosto, la esposa y la amante. Y sin embargo, no pasó más de ahí. Llevaron a la justicia a Mari Peláez, que también ha dicho que Leonel Fernández le dijo a Félix Bautista que le entregara una compañía de carpeta. Y entonces aquello no lo investigan. Cuando Estados Unidos
se lleva a Toño Leña, a Quirino, a David Figueroa Agosto, hay un montón de datos, de informaciones que ellos dan, y sin embargo, nada más se llevaron a un general, a Guerrero, el que era jefe de operaciones de la DICAN, que carreteaba la droga en el este, ¿no? Ese seguro que ha hecho un pacto por allá, ha hablado, y hay que esperar que otros sigan cayendo. Sin embargo, eso no pasa. Aquí, ¿para qué se pactó con Zobeida y con la otra muchacha, el apellido Nin? Levi Nin. Porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y en todo sale el nombre de Félix Bautista. En todos. Pero bueno, ese es un caso. Sin embargo, déjeme decirle algo de eso. Sobre eso es que se va a dañar lo otro. No se va. El único pacto que se hizo fue la entrega de los bienes de ellos. Y cuando se apoderaron de los bienes, tanto de Quirino como los de Zobeida y los de Figueroa Agosto, ahí terminó todo. Y viene lo que es propio de este gobierno, la traición. Traicionaron también a Zobeida con el pacto. ¿Quién lo hizo? Ese que ahora está jugando a Félix Bautista Moscoso Segarra. Dígame usted ahora. Pero hubo uno que se quedó con una de la casa de Figueroa Agosto. Bueno, ahí hay muchas cosas. Muchas cosas no más. toques a tecla, los Reyes, que el narco lo persigue. El narco o los narcos. Mire, Leonel Fernández dijo: me siento orgulloso de que el narco me esté acusando porque es señal de que yo actué contra ellos, ¿verdad? Dijo Leonel. Pero ahora dice que son chismes. Sus compañeros de partido y sus aliados dicen que hay una campaña sucia. Lo dijeron los vinchos y lo dicen en su entorno político. La gente de su entorno político dicen que hay una campaña sucia, incluido Rafael Alburquerque. Maestro, pero por Dios, hay momentos en que uno debe callarse. Maestro Rafael Alburquerque, cállese. Es mejor. ¿Por qué no te callas? Dijo el rey a Chávez. Entonces, me siento orgulloso de que el narco me ataque. Es señal de que yo actué contra ellos, pero ahora es un chisme. Ahora son chismosos los que hablan de esto. Y sus aglátares dicen que se trata de una campaña sucia de difamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, eso es simplemente una defensa débil. Porque cuando no hay respuesta objetiva y un debate de ideas, o mejor dicho, de una posición real de qué pasó y qué no pasó, pues entonces ahora vienen a decir que una campaña. ¿Por qué no dicen ellos? Vamos a ir a Funglode a ver qué planta hay en Funglode y cuándo se compró esa planta y a quién se le compró. Claro, la que la sacaron porque es real. Quirino, cuando está diciendo, está acusando con verdad. Todo lo que Quirino dice, yo creo más a Quirino que lo que dice Leonel Fernández. Y yo soy un ciudadano común. ¿Pero por qué digo que creo más? Porque Quirino ha hecho un acuerdo con Estados Unidos y ha estado bajo un programa de protección de testigos que no se puede vulnerar muy fácil. Tiene que ser bajo consentimiento de Estados Unidos de ese acuerdo, o bien que tú te tomas a motu propio y te tomas ese riesgo, pero automáticamente sales del programa y corre el riesgo de que te maten. Ahora bien, esa defensa que han hecho los personeros de Leonel Fernández, que ahora mismo es una playa de una horda de cuánta gente no pueden demostrar tampoco el origen de su fortuna, todos están defendiendo a Leonel Fernández. Un paquete de generales, para mí, todos vinculados a Quirino y recibieron dinero de Quirino para que se callaran cuando él estaba en su negocio. Todos esos generales están vinculados al narcotráfico también, todos. Ahí no hay uno solo que no te limpio. Todos son narcotraficantes tapados, bajo poder. En otras palabras, serán corsarios, porque tienen un poder, tienen parte del poder en sus manos. Entonces, ¿por qué dice Leonel Fernández que no destituía a generales? Que llegó con un Wikileaks, que salió de la embajada norteamericana. ¿Por qué? Porque él decía que tenía miedo de que lo tumbaran si él destituía o removía a los generales que estaban vinculados al narcotráfico. ¿Y cuándo dijo eso Leonel Fernández? Eso no lo dijo hoy ni ayer. De eso más de 7 u 8 años que Leonel Fernández dijo eso. Entonces significa que Leonel Fernández sabía que muchos generales, incluyendo Quirino, que le dio dinero a él, que no tengo pruebas para decirlo, pero Quirino tiene el pecho y lo ha demostrado, que demuestre que no es así, que lo demuestre con pruebas. La prueba más fehaciente la dijo, ¿cómo se llama? Andrés L. Mateo, en un artículo. Dijo, eso se resolvía fácil, solamente había que ir a Funglode y ver el nombre, o sea, la marca de la planta, cuándo se compró y dónde se compró. Y ya eso automáticamente liberaba a Leonel Fernández, al menos de la más fuerte, que es una prueba real de las implicaciones que le hace Quirino. Pero ¿qué se dice? Dice Salvador Holguín que a las 6 de la mañana del otro día, del día después de él haber hecho la denuncia, estaban desmontando esa planta en Funglode, que nadie lo ha desmentido. Ninguno de esos personeros políticos han desmentido. ¿El procurador no fue a ver la planta? No, cuando debió ir a ver si esa planta era real y quién la había comprado, porque eso es una prueba. No, ya dicen que fue Andino Peña,
que compró ya esa planta. La de ahora, la que pusieron ahora, esa sí la compró de Andino, no la otra. Tendría de Andino que buscar la factura de cuando la compró. Bueno, pero buscar factura. Pero venga acá. ¿Por qué la compró ahora mismo? Pero y él no, venga acá, y esos tigres no hacen factura. Bueno, dejemos esos tigres quietos, porque los tigres son peligrosos. Jaime, Alianza País todavía no tiene reconocimiento, pero sin embargo en una encuesta le dan el 24%, el 18%. ¿Qué es lo que pasa? Le están aplicando el paso de la jicotea en la Junta Central Electoral para no darle reconocimiento y que después no pueda ir como partido a las elecciones. Vamos a ser un poco ¿O no conservadores. entregó un documento, un expediente completo? Vamos a ser Porque conservadores. tiene más de en el un año juicio. que depositaron el expediente. Este libro lo publica Alianza País como una prueba de lo que fue la cronología del proceso de validación del reconocimiento de Alianza País. ¿Por qué hace Alianza País esto? Porque es la manera más clara y diáfana que puede hacer una organización política en busca de su reconocimiento para que no sea objetada en ninguna de sus partes. Lo otro es que ese libro prueba de que nosotros estamos establecidos en las 31 provincias del país, más el distrito, más otro local que tenemos en Nueva York, que están funcionando abiertos las 24 horas, los 30 días del mes. ¿Por qué hacemos eso? Porque si un partido político como Alianza País, que tiene una visión objetiva, clara y precisa de lo que quiere y qué busca, lanzándose al ruedo político en este país, es que en nuestro país hay que causar un cambio político para producir un cambio de rumbo. Y eso no puede hacerse con el sistema político tradicional, que es que los grupos políticos tradicionales hacían un mamotreto de partido, la Junta se los reconocía muchas veces bajo, vamos a decir, soborno, porque sé que hay muchos inspectores de la Junta en otros tiempos que se recibían soborno para que esos grupos políticos minoritarios fueran reconocidos. Entre ellos tengo uno que no voy a citar, pero sé que es así, pero que tuvo, ahora mismo creo que le dicen el gallo. Todos esos partidos políticos han surgido así, no han sido objeto de un escrutinio real y diáfano, todos han pagado, todos han hecho soborno, han dado soborno para ser reconocidos. Alianza País, como no puede comulgar con ese tipo de actitud, no puede ser reconocido a través de ese sistema, de ese medio. Entonces, no puede contradecirse. Alianza País no puede estar profesando una doctrina de un gobierno honesto cuando tal vez pretendiera alcanzar su reconocimiento por otro lado, por otra vía, que sería contraproducente, o sea, contrapuesta a eso de la honestidad. Entonces, lo que ha hecho Guillermo Moreno y Alianza País... Esperar, porque ya lo que ha sucedido en nuestro país con Alianza País no puede ser objeto de negación. Si la Junta Central Electoral, tal vez, que creo que no será así, si acaso, pues decidiera con su derecho, ¿no? Porque tiene el debido derecho, lo tiene la autoridad, no reconocer a Alianza País, estaría cayendo en una situación bien difícil, porque entonces se vería aquello como una retaliación, como, vamos a decir, una respuesta directa de Leonel Fernández, que es el jefe de Rosario Márquez, el de la Junta, como una retaliación política, porque la verdadera oposición en este país no es de los partidos tradicionales que antes fueron muy fuertes en la oposición, cuando existían líderes verdaderos. Lamentablemente muchos de ellos se han ido a destiempo. Esos grupos tradicionales políticos no han hecho una oposición a este gobierno. El único partido que ha hecho una verdadera oposición, y usted lo sabe porque yo estuve aquí hace un tiempo y dije eso, cuando apenas Alianza País comenzaba a surgir, a emanar en la sociedad. Dije, el único partido que está haciendo una oposición realmente seria y frontal al gobierno del PLD se llama Alianza País y su líder, el doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no hace alianza, no hace oposición al gobierno, hace oposición a Leonel. Porque su blanco es Leonel. No, fíjese, lo que pasa es una cosa. Leonel Fernández es el partido de la Liberación Dominicana. ¿Leonel es el partido? Leonel es el partido porque Leonel es el presidente del partido. Sin embargo, aunque Danilo Medina es el presidente de Leonel en cuanto a la ciudadanía, ya Danilo pasa a ser un súbdito de Leonel Fernández cuando entra al comité político. Entonces Leonel Fernández es el presidente de Danilo Medina en el comité político. Danilo le dobló el brazo a Leonel en la elección de los nuevos miembros del comité central y en la elección de los nuevos miembros del comité político. Sí, le ganó. Pero el presidente del partido de Leonel Fernández ahí. Y tiene todo el dinero del mundo porque su caja, su alcancía, que es Félix Bautista y Díaz Rúa. Y Díaz Rúa, exactamente, esos dos señores. Él tiene ahí suficiente dinero para poder hacer lo que él quiera, porque en este país con dinero se compra lo que sea. Ahora, está sucediendo algo muy raro. Recuerde que ellos dijeron, lo de Leonel,
que lo aplastó el Estado cuando Danilo le ganó en el Comité Central y en el Comité Producto Político. del dinero. Entonces del no me dinero. diga que Leonel es el jefe de Danilo. Sí, lo es, porque el presidente real del partido es Leonel Fernández, no es Danilo Medina. Y el Entonces, presidente de Danilo y la oposición tiene que ser al gobierno que tiene Danilo entonces, Medina, ¿qué pasa? no a Leonel. No, se le ha hecho oposición al gobierno, a Danilo Medina, se le ha hecho oposición. Ajá. Lo que pasa es con esto, fíjese qué pasa. El presidente Danilo Medina aparece en las encuestas con una puntuación que para nadie es desconocida, para mí inflada, pero bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Bien, Danilo ha hecho un trabajo a nivel mediático muy efectivo para él, para su persona, porque Danilo ha hecho una política es en contra de Leonel Fernández, ni siquiera a favor de la nación ni de su partido. Él quiere, esa es mi visión como ciudadano, ni siquiera como un aliancista. La visión es aplastar a Leonel Fernández como líder del PLD. No hay otra explicación. Entonces, dígame una cosa, Jaime. permítame, déjeme concluir Ok. esto. Es por qué Alianza País no aparece, como dice usted, haciendo una lucha frontal contra el gobierno del PLD. Eso no es real. Si se ha hecho una verdadera oposición a este gobierno, se la ha hecho Alianza País diciendo que este hombre es el padre de la impunidad. Danilo Medina es el padre de la impunidad. Esa es la verdadera oposición. ¿Y qué problema tiene ahora Danilo? Danilo ahora se ha metido en un callejón sin salida. Mira qué situación. Óigame esto. Dígame del callejón. Danilo se ha metido en un callejón sin salida porque ha ordenado a su procurador que someta a Félix Bautista. Pero eso es ir yendo detrás de Leonel. Pero resulta, como todo parece ser, no va a haber una sentencia de condena a este hombre. Entonces, si este hombre es absuelto y se da como se espera o se ha comentado que no va a ir a juicio de fondo, y si no va a juicio de fondo no hay sentencia. Y aunque fuera juicio de fondo, también podrá ser descargado en juicio de fondo. Si eso sucede... ¿Y por qué podría ser descargado? Porque eso legitimaría su fortuna. Claro. Porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Entonces ya Félix Bautista jamás, en la eternidad de las eternidades, podrá ser juzgado nueva vez, a menos que en este país haya una reforma constituyente. Y todo eso se eche para atrás como un mamotreto político y nunca hubo justicia en este país. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que tenemos instituciones que están esclavizadas. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Sí, que aquí en este país... Perdón. Pero aquí prescribe a los 10 años. Sí. Según Duarte, el crimen no prescribe nunca, claro, según Duarte. según Pero Duarte. aquí en este país el crimen prescribe. Sí, pero usted quiere decir... A los 10 años. No. Que lo hizo Leonel Fernández ahora porque él sabía lo que había hecho. Meléndez. Y él calculó lo que le hizo. No, Meléndez, usted tiene que aclararle esto al país. Es verdad que Leonel Fernández dijo que aquí nadie sabía pensar, ¿cómo es? Conceptualizar. Usted no sabe. O sea que nadie sabe pensar. ¿Usted cree que en la Corte Suprema o en la Suprema Corte de Justicia no hay un hombre que puede hacer justicia? Porque mira, Hay una sola persona ahí. Una sola persona. No, creo que hay más. Hay una sola persona. Creo que hay más. Germán Brito. Germán Brito. La ¿Quién es jueza. Germán Brito? La jueza. Oh, la mujer. Esa, Pero esa, siempre es la ha salido- única, esa es la única mujer para mí, claro, respetando la integridad de los demás, no lo denigro, pero para mí la única que merece mi respeto Yo conozco como una jurista de carrera profesional, ética, moral, con dignidad, intachable, con una hoja de servicio inmaculada que nadie puede señalar a nadie, es esa mujer. Pues sí, la le- única que le escribió a Balaguer no, también. y que en los casos en los que ella estaba involucrada, que ha tenido que emitir juicio, como son tribunales colegiados, su voto siempre ha sido disidente cuando ha favorecido a esa clase. Ella siempre ha tenido Sí, un voto pero disidente. permíteme decirle, está bien que es una mujer, porque la Biblia ha presentado, en los casos difíciles las mujeres han salido, en los casos difíciles hasta Cleopatra, en los casos de Roma, y toda esa cosa. Pero sin embargo, permíteme decir una cosa, si a este hombre que usted ha dicho, el hueco no comete la imprudencia y le da un no al lugar, estaría desapareciéndose del país como hombre del país. Y si, aunque mira, los abogados de Bautista cometieron la imprudencia que lo atacaron, dándole a él visto bueno para que él lo envíe a juicio.
Oiga eso, se indica con lo que hicieron los abogados ahora, es para que lo invite a juicio y también él se presente como un hombre pulcro dentro del país de justicia. Y si él no lo hace, otros jueces, hombres del país, lo van a hacer. Porque todo indica, hay pruebas más que suficientes para que haya una condena en contra de esos tipos malhechores. Jaime, si Alianza País no es reconocida como partido, ¿Guillermo podría ir con otro partido, con otra boleta? Depende de las circunstancias. ¿Ustedes no han discutido eso? No, porque todavía, vamos a decir que es temprano todavía, porque todavía falta un tiempo, falta poco más de un año para las elecciones y hay tiempo suficiente para debatir ese tema. Pero creo que Alianza País, como partido político, Guillermo Moreno ha sido la nueva sorpresa política. Ya el escenario político ha cambiado en nuestro país, ya no podemos contar con 2 fuerzas políticas, sino 3 fuerzas políticas, porque ya el Partido Reformista desapareció como tal, y ahora hay que contar con Alianza País y Guillermo Moreno como una nueva opción política, una nueva mayoría política. Innegable, porque quien le ha dado esa puntuación ha sido la población, no ha sido Alianza País. Alianza País no existe legalmente, entonces ¿cómo que es una fuerza política importante? Bueno, y tercera? realmente no existirá tal vez legalizada ante la Junta, porque ellos han retardado el reconocimiento, por sus razones tendrán, pero nosotros como una fuerza de movimiento en la sociedad existimos, y hecho de eso es ese 24% técnico que sacamos Don Jaime, en la última encuesta. Tenemos que irnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Reyes Álvarez, muchas gracias por venir a su propio programa, porque usted a veces se nos pierde aquí. A ustedes muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros. Alfonso Torres, Don Reyes Álvarez y Jaime Meléndez le desean muchas bendiciones.